Retornamos desde los estudios de agritotal.com en esta transmisión que estamos teniendo conjuntamente con AM990 Radio Splendid, esta mesa de suelos con estos especialistas de lujo que uno, me canso de decirlo, Argentina tiene por todos lados, donde usted lo quiera encontrar en todos los temas, en el tema de ganadería, de lechería, de suelo, de forestación, en todos lados Argentina tiene especialistas para sacarle el sombrero. Si se quieren comunicar con nosotros, Moni. Sí, nos llaman al 4018-7158, anteponiendo 011 si están fuera de Buenos Aires. Nos contactan al Twitter, @entrecampoylá, nos toman por internet, www.radiocolor. Usted sabe que una de las cosas que yo no quiero hacer es corregir mujeres, porque después de 35 años casados es 40-10. Pero usted le quiere decir 40-18, dígale 40-18, yo no tengo ningún problema, pero no me voy a poner. No, somos muy nuevos en la radio. Somos muy nuevos. Bueno, no se puede arreglar bache. No se puede arreglar, no se haga ningún problema. 4010-7157, 4010-7158, 011 si nos llama desde el interior. Así que bueno, pero uno Gastón, si estuviera escuchando esto, Gastón Dillido, otro periodista, me diría, no es un 8, es un 0. Bueno, está. Bueno, continuamos. Karina, Argentina ha tenido una revolución muy importante y entre otras cuestiones esa revolución ha venido de la mano de la siembra directa. Sí. Eso es algo y es muy característico de la Argentina porque en el mundo es uno de los que tiene mayor superficie hecha en siembra directa, ¿no? Como porcentaje. Y es el tercero en el mundo en superficie total en siembra directa. Está Estados Unidos, está Brasil y venimos nosotros con este sistema. Y encontró digamos, por varias razones fue muy adoptada, ¿no? Como siempre en general va acompañado de que económicamente era conveniente, el sistema se ajustaba bastante bien a las condiciones productivas de acá. Pero desde el punto de vista de suelos es una técnica desarrollada por la gente que cuida el suelo, porque lo que hace es controla la erosión, ayuda al control de la erosión. Esa falta de movimiento, o sea, uno no mueve el suelo, mantiene el rastrujo, esa cobertura, ese residuo que queda del cultivo anterior en superficie, y es como una piel, digo yo, que cubre el suelo y la protege del viento o de la lluvia. Entonces evitamos la erosión, que es la pérdida de suelo más grave que puede haber, que vuele el suelo o se nos vaya con el agua al suelo. No, yo lo que quería decir es que la siembra directa es un retorno a la naturaleza, parcialmente, por supuesto, porque es un retorno productivo. Pero como decía Karina, deja rastrojo en superficie, arresto vegetal en superficie, eso impide que la gota de lluvia impacte sobre el suelo y lo destruya, deja restos de cultivo, permite el crecimiento de desarrollo de, por ejemplo, de lombrices y toda una fauna del suelo que es muy afectada por las labranzas, ¿no? Por el laboreo. Es muy criticada, sobre todo en medios urbanos, por el uso de los herbicidas, pero en realidad los herbicidas también se usan en la agricultura convencional, si no es que en la agricultura convencional no se usan herbicidas. Y si no se usan herbicidas, se usa labranza para matar malezas con distintos implementos, lo cual erosiona el suelo, o sea que también causa un daño, ¿no? O sea que en general los pros y los contras están bastante a favor. Pero por ejemplo, si hablamos de herbicidas y hablamos de cantidades, cuando es la labranza tradicional, o sea, con el arado, girando la tierra, no se usan, y por supuesto hay una erosión del suelo. No, sí que se usa herbicida, se usa también, claro. ¿También se usan? Claro. No es que el arado... No, el arado le elimina algunas malezas, pero lo que pasa es que las malezas, ¿qué son? Son plantas, generalmente nativas o invasoras, que se adaptan al cultivo. Son, como podríamos catalogarlas como las cucarachas o las ratas de los cultivos. O sea, uno desarrolla un cultivo que tiene ciertas normas, normas en el sentido de que uno lo hará a tal fecha, lo siembra a tal otra, le pasa un arado rastra en otro momento, entonces hace toda una rutina. Y la maleza se adapta a esa rutina y crece rápidamente, tapa el cultivo y le resta nutrientes y otras cosas, agua. Entonces, cuando uno cambia el sistema de cultivo, cambian las malezas también. Entonces las malezas que hay en siembra directa no son las malezas que están con los suelos cultivados, van cambiando, porque son plantas que se van adaptando. Pero hay mayor o menor cantidad de malezas con una siembra, un tipo de siembra de labranza convencional. No lo podría decir, no tengo elementos para decirlo. Hay un cambio en la proporción. Lo que sí tengo elementos para hablar de las malezas también es una cosa que no vi personalmente, pero mi colega amigo mío estuvo en un congreso de malezas en Londres
y fueron a visitar la estación experimental de Rothamsted, que es la estación experimental más antigua del mundo, de 1843, y en esa época a alguien se le ocurrió la brillante idea de sacar 1 metro cúbico de suelo, ponerlo en un lugar cerrado y regarlo, a ver cómo crecían las malezas. 100 y pico de años después, seguían saliendo malezas. Para que tengan idea de lo que son las malezas, ¿no es cierto? Entonces, inevitablemente hay que combatirla, porque si no las malezas nos combaten a nosotros. Es una situación como las cucarachas, como decía recién. Obviamente no habituadas al estrés hídrico. Yo Claro, las he visto allí, salir del cemento. El cultivo vendría a ser como un pájaro silvestre y un canario. El canario hay que cuidar una colita de comer, si no, no puede cantar. El otro bicho vive naturalmente. Francisco. Sí, lo que yo podría agregar, no hay duda de que el cambio del sistema de producción hacia cubrir el suelo, evitar la exposición directa a la radiación y disminución de la temperatura y aumento del agua edáfica en el perfil. Pero también esto trae algunas otras consecuencias, ¿no? En este caso, si bien no somos especialistas en maleza, pero vemos que las malezas resistentes cada vez van aumentando en los lotes, uno va viendo, y es una preocupación. Y yo, como parte de la institución El INTA, en muchas regiones y sectores de nuestra región pampeana está planteado y estudiar la resistencia a maleza, fundamentalmente a los herbicidas masivos que se utilizan. Pero lo que quería agregar es que también la siembra directa no es que corrige todos los problemas que pueden llegar a surgir del uso intensivo del suelo. Es muy importante también ver que hay determinados procesos, en este caso ante lluvias excesivas o una situación de excedentes de agua, los lotes bajo siembra directa no logran infiltrar todo el agua que debería entrar, entonces ahí la tasa de escurrimiento es superior a la tasa de infiltración. Entonces sería la cobertura a través de la rotación con soja o con algún otro cultivo, maíz o trigo, pero habría que complementarlo. Eso sería una medida no estructural o cultural, y habría que complementar ante esos eventos climáticos de los cuales hoy estamos muy familiarizados, de que hay una variabilidad muy grande en la parte climática, ¿no? Donde encontramos en un mismo año, en un mismo cultivo, sequías e inundaciones. Entonces, eso debería estar acompañado, ese sistema de producción, con obras estructurales que permitan controlar, o sea, disminuir la velocidad de escurrimiento de las aguas, darle mayor tiempo a que infiltren, y por supuesto, el agua utilizada por las plantas no la toma de la atmósfera, sino que la toma del perfil del suelo y la ingresa a través de las raíces. Por lo tanto, el agua útil es la que está edafizada o está incorporada en el perfil. Y eso es un hecho muy importante que para todo sistema de producción, de alta producción como el nuestro, en suelos de altísima fertilidad o con fertilizantes, es muy importante que, si no va acompañado con el perfil de agua y con la cantidad de milímetros necesarios para producir, los rendimientos no son tan altos si no tenemos en cuenta eso. Karina, uno de los problemas que tiene la siembra directa puede estar fundamentado en el tema de la compactación del suelo. Y bueno, uno cuando labra el suelo mueve los primeros centímetros, y si hay compactación, o sea, uno está todo el tiempo el lote sometido al tránsito, entra la cosechadora, entra la pulverizadora, entra la sembradora. Como en siembra directa no hay un arado que mueva los primeros centímetros, que afloje esa compactación que van dejando el tránsito de la maquinaria, comienza a haber una zona más compactada en superficie, y entonces el suelo se endurece. Lo que uno nota y reconoce es cuando uno va caminando esos suelos que no son arados, están más duros, no a veces más densos, pero sí más duros. Entonces uno puede prevenir eso si quiere.
¿Puede haber alguna dificultad para digamos, que una planta emerja? O sea, eso me genera dos cosas. Por un lado, desuniformidad en la siembra. O sea, a veces necesito regular bien la siembra para que sea uniforme, porque se encuentra con un suelo duro, difícil a veces de hacer una buena inserción de la semilla, o cuesta que crezcan las raíces porque encuentra resistencia al paso, porque está más duro el suelo. Entonces esos son los problemas de la compactación. Eso hace que las raíces lleguen a menos suelo, encuentren menos agua, tomen menos nutrientes, etc. Yo aclararía lo que dice Karina, que las raíces son como la gente, como todos nosotros. Hacen el menor esfuerzo posible. Entonces, si no encuentran poro por donde penetrar, no penetran. No van a trabajar para abrir un poro, salvo algunas plantas muy particulares, pero en general no lo hacen. Entonces, si el suelo está compactado, muy duro, la raíz no puede crecer. Pero esa es una de las razones por las cuales se araba. Justamente, uno de los motivos de la labranza era ablandar el suelo y dejarlo fácil para que las raíces se puedan mover. Pero en la vida no puede haber todo junto. Cualquiera sabe que si hace una cosa no puede ser otra. Entonces, evidentemente, hay que tratar de llegar a un punto de equilibrio. No, y siempre es mucho más positiva, digamos, la siembra directa que la labranza tradicional, que girar la tierra, que, digamos, se perdía, se erosionaba. Más que nada es eso, es el tema de la erosión. ¿Hacer una corrección? ¿Cómo no? Decir remover la tierra, no girar. Remover. Girar podría ser el grado de Regia Vertedera que giraba, pero los otros tipos de grados no hacen ese trabajo. Remueven la tierra. Remueven la tierra. El término correcto. Y yo digo, y es para todo tipo de cultivos es conveniente, porque hay algunos que la siembra directa no es tan conveniente. No, funciona mejor con algunos que con otros. Empezó por lo que llamamos nosotros soja de segunda, que viene recién cosechado el trigo, uno entra ahí con la soja de segunda, y la soja de segunda cuanto antes la sembramos mejor es porque más rinde, tiene más días de ciclo, rinde más. Entonces ahí era una ventaja no tener que pasar por tener que hacer una labor profunda, o sea, el arado de Regia Vertedera, después la arrastra para ir haciendo terrones más chicos y llegar después a la siembra. Entonces donde se metió primero fue en esa soja de segunda, que hacía que se sembrara antes y rindiera más. La soja la acepta muy bien, el maíz la acepta muy bien. El girasol es el que más le costó. Es la información que tenemos. Por varias razones. Por malezas, porque tiene una raíz muy pivotante, o sea, pivotante es muy, digamos, recta hacia abajo, que encontraba esta capa compactada y se desviaba y encontraba dificultades en la implantación. Un hecho a destacar es de dónde surge la siembra directa porque el sistema de labranza, uno venía con mínima labranza cero, y luego se incorpora este término de siembra directa. La siembra directa viene de la zona semiárida de Estados Unidos, indudablemente que ese era el ámbito en el cual cubrir el suelo a través de esto, con diferentes cultivos. Después fue favorecido por la soja en nuestro país, por el impacto que ha tenido. Pero, por ejemplo, no en todos lados se hace siembra directa. A mí me ha tocado estar en países como Alemania, de visitar, y yo no veía un lote de siembra, no veía siembra directa, seguían utilizando el arado, seguían removiendo el suelo. Entonces, no es que es un sistema de producción universal, tiene sus variantes, y en nuestro país impactó de una manera fenomenal por esas. Hoy estamos en 35 millones de hectáreas, 25 millones de hectáreas bajo siembra directa y 35 el total, ¿no? Así que prácticamente. Ari, ¿por qué hay países que decidieron seguir con la labranza tradicional? Yo sospecho por la parte climática. Es decir, si uno compara el régimen climático en Europa, es muy diferente al nuestro. Y entonces allí, en donde sí necesitan remover, porque tienen un régimen climático más frío, entonces ahí la mineralización es mucho más lenta que en nuestras regiones más templada húmeda o de nuestra región pampeana, y eso podría ser también un factor en los cuales el proceso de mineralización, que es el que permite que el elemento esté disponible para la raíz en forma mineral, y bueno, yo creo que sería esa una de las razones de los cuales veo que es mi percepción de lo que he visto, pero ellos siguen usando el arado de reja. Yo pienso que además de lo que decía Francisco hay otros factores. Uno,
es un factor cultural, que hace que, digamos, a veces algunas sociedades sea más difícil que cambien que otras. No nos olvidemos que el sector agrícola argentino tiene una clase productiva muy dinámica y muy adaptada a los cambios. El productor argentino rápidamente adopta tecnologías y por eso es una agricultura que tenemos, que es una agricultura de punta a nivel mundial, ¿no es cierto? Por otro lado, también tiene que ver con las superficies agrícolas. En América, tanto en América del Norte como en Argentina o en Brasil, las explotaciones son más grandes, entonces son más propensas a erosionarse. Si uno lo compara con los países europeos, donde tienen parcelas mucho más chiquititas, donde tienen todas, digamos, rebordeadas por bosques o por filas de árboles, algunos de los cuales vienen, digamos, de la Edad Media. Entonces es muy difícil que en esos lugares se produzca mucha erosión, porque ni el viento ni el agua puede moverse mucho. Entonces uno de los factores más importantes que hacía que la siembra directa tuviera éxito, que fue el control de la erosión, allí no es necesario. Claro, acá como que se justifica. Entonces, la Argentina. Puede ser otra razón que ha hecho lo que dice la pregunta que sea. Quería agregar algo histórico a esto. Esto de conservar los suelos, surge en la década de 50 en Estados Unidos, cuando se le vuelan, gran tormenta que se vuelan los suelos. ¿Qué pasaba? Entonces analizaron dónde era que mayor impacto tenía esta pérdida de suelo por erosión, ya sea hídrica o eólica. Era que las colonias o los inmigrantes eran de Europa y de Europa del Este, en el cual ellos, el sistema de producción era usar el arado, entonces profundo, y eso lo llevaron a Estados Unidos. Cuando el régimen climático es diferente, los suelos son diferentes, y eso lógicamente cuando se dieron cuenta empezaron y surgió lo que es las prácticas de conservación de suelo en Estados Unidos. El primer manual que uno tenía de pérdida de suelo surge de allí, así que eso es a veces también, como dije Raúl, es cultural. Uno adopta por imitación o por copia un sistema que luego ve que le ocurre lo contrario o tiene problemas. Karina, la siembra, recién decían que fue la labranza tradicional, la labranza con mínimo movimiento, la labranza cero, siembra directa. ¿Habrá algo más detrás de la siembra directa? Lo que deberíamos destacar es que no es nada más que siembra directa, porque uno piensa que hace siembra directa y está todo solucionado. Y hay un montón de otras cosas que tenemos que vigilar para que las cosas estén bien hechas. Por ejemplo, rotar cultivos, producir mucha masa de cultivos que cubran el suelo, porque con la siembra directa sola lo que hago es dejar quietas las cosas, pero necesito rastrojo, eso implica tener el maíz, trabajar con doble cultivo, trigo, soja de segunda, o sea, no quedarnos en esta cuestión del monocultivo de soja. Hay un montón de otras herramientas que tenemos que sumar y adicionar para hacer un manejo realmente integral y bueno. Si uno hace un buen manejo y es integral, también las malezas van desapareciendo. Uno usa menos herbicidas. Hay un montón de cuestiones agronómicas que uno, aplicadas todas juntas, hacen que el sistema funcione muy bien. Lo que pasa que ahí es una lucha. En la economía versus la técnica, muchas veces, o lo que uno sabe o los conocimientos que se tienen. Porque tiene un costo hacer bien las cosas a veces y uno va a la renta rápida, ¿no? Y eso es el desafío de uno a veces como investigador, poder decir, yo te demuestro económicamente que esto es conveniente, a corto, a plazo, a mediano plazo, pero que el productor vea y que la sociedad entienda también que hay que hacer un buen manejo, porque eso a la larga conviene. ¿Hay prácticas que no son tan costosas? Buenas prácticas agrícolas. Hay cuestiones de prevención. Yo digo, mejor prevenir que curar. Y la prevención en general muchas veces no implica un costo adicional. Algo interesante en lo que es compactación de suelos, esto de endurecimiento de suelos, es manejar el tránsito en el lote. Es desordenado el tránsito, entran a cosechar y el contratista busca tratar de hacer la tarea lo antes posible. Claro. Eso implica dos cosas. Lo transita desordenadamente y uno puede organizar eso. Y hay trabajos que muestran que se gasta menos gasoil y que después los cultivos rinden más. Eso se llama tránsito un poco controlado en el lote. Y es una estrategia muy buena. A veces controlar la presión de inflado de los neumáticos es algo sencillo, pero uno transporta y dice, bueno, si en el auto le pongo 30, en el campo le pongo... Y tal vez la presión de neumáticos es otra y eso hace que el apoyo en el campo sea otro, o sea, la presión sobre el suelo sea otro y uno compacta menos. Hay un montón de estrategias. Otra es entrar a cosechar en cualquier momento. No, el suelo cuando está seco tiene algo que se llama capacidad portante.
Claro. Está fuerte. Entonces viene el estrés, que es la máquina, y lo resiste. Pero no, entramos en cualquier momento. Porque lo que quieren hacer muchas veces, ahí hay una competencia entre el interés del contratista, el posible interés del productor, y bueno, y ahí juega en contra un poco eso. Raúl, ¿cómo juegan todo esto en el suelo la cuestión de la contaminación? Bueno, la contaminación es uno de los problemas que suelen acreditarse a los suelos, que en nuestro país, por suerte, un poco por la historia en realidad, más que por suerte, no son suelos contaminados. Nuestros suelos argentinos agrícolas no están en general contaminados. Tenemos una muy poca historia de aplicación de agroquímicos. Por ejemplo, hay todavía en algunos países europeos y en América del Norte explotaciones de manzanas que tienen arsénico, porque se usaban arsenicales como insecticidas hace 50, 60 años atrás. Hay viñedos en Francia que tienen cobre en exceso, y los vinos salen con exceso de cobre para la salud. Pasa que después se mezclan con otros viñedos y entonces se diluyen. Y eso son cosas antiguas. Acá no tenemos esa antigüedad, ya que nuestros suelos en general son bastante poco contaminados. Los fertilizantes en general contaminan poco los suelos. Pueden contaminar un poco el agua, el aire, por la denitrificación, por la amoníaco que se volatiliza, pero con prácticas agrícolas regularmente buenas se pueden manejar eso y evitar los problemas. Los problemas de los fosfatados, que son los metales pesados que pueden portar, también se pueden regular, se pueden reducir. Hay simplemente resoluciones de lo que sería el equivalente del SENASA acá en otros países, que dice tal partida de fertilizante no puede entrar al país porque tiene mucho cadmio, punto. No entró, no contamina. Igual, lo probable es que entre a otro lado, bueno, pero otro lado que haga lo mismo, ¿no? Pero Raúl, los suelos que tienen metales pesados, que digamos metales que no son tan pesados, es una cuestión del suelo, que también puede ser de las napas que traigan esos metales. No, los suelos por supuesto tienen de todo. Si uno hace una muestra de suelo, va a encontrar los 120 elementos de la tabla periódica, o 120 no, son 101 creo, o 92. No me acuerdo, ya me olvidé la tabla periódica de Mendeleev. Pero va a encontrar todos los elementos. Lo que pasa es que depende de las cantidades. No, a eso voy. Nosotros convivimos con todos los elementos químicos en la naturaleza y en la vida urbana. Todo depende de cuánto haya que nos pueda afectar la salud. En agua freática generalmente se mueven porque no son tan solubles y si están en concentraciones tan bajas que no afectan a nadie. Lo que hay generalmente es el ingreso desde afuera. El ingreso desde afuera generalmente es por industrias, la minería puede contaminar, o por ejemplo la industria puede, para hacer sus chimeneas, emitir metales a la atmósfera, y eso después el viento lo lleva y lo transporta y lo deposita a 500 kilómetros de distancia. Entonces, ¿de dónde sale? Bueno, sale de una fábrica que está en otro lado. Y los fertilizantes pueden aportar también algo, lo mismo que los agroquímicos en general. Pero, digamos, manejados bien, en buen manejo y con buen sistema de buenas dosis, no son tan riesgos. Raúl, lo interrumpo, nos vamos a la última pausa y seguimos, la verdad, muy interesantísimo toda esta mesa de suelos y estos especialistas que la verdad que tienen mucho para enseñarnos. Pausa, la última, entre el campo y la ciudad, estamos aquí en los estudios de agritotal.com y a través, por supuesto, del 4010-7158, anteponiendo el 011 si están fuera de Buenos Aires, contactándonos al Twitter, @entrecampo y la, o tomándonos por internet www.splendid990.com.ar.